El primer clasificatorio a la Copa Mundial de Magic 2013 en Argentina se celebró en Buenos Aires el 6 de abril. Más de 200 jugadores se disputaron un lugar en el equipo nacional y el pasaje para representar al país en Ámsterdam a principios de agosto. Mientras se jugaba el torneo, nos acercamos para charlar con los argentinos que viajaron por el mundo jugando Magic. ¿Qué significa para vos viajar jugando Magic? La mejor manera de viajar, ya el hecho de ir a jugar afuera, es ver un mundo de Magic que no es el que estamos acostumbrados, ver un ambiente de Magic que no es el que no estamos acostumbrados, y eso es increíble, porque empezás a poder comparar tu lugar de juego con el lugar de juego de afuera, la forma de jugar. Yo realmente estoy haciendo lo que Wizard dice de jugar al Magic y conocer el mundo. Yo llevo yendo a Estados Unidos y Europa los últimos 6 años, 2 veces al año, para jugar GP o Pro Tour, y es excelente. La verdad que combinar vacaciones con Magic, lo que uno hace es jugar los fines de semana al Magic, y en la semana haces turismo por Europa, por Estados Unidos, por donde sea. Generalmente serán viajes muy buenos. Excelente, una ciudad soñada. O sea, si alguien sueña, se pega romanticón quizás como yo, conocer París era un sueño. Y bueno, justo se dio en el Mundial, justo se dio con un gran amigo, con Tito, y como que fue un viaje de amigos, 15 días en París. Nacional, jugué el primero en el 2003 y desde ahí jugué todos los años. O sea, este es el 11º. Con el team que estaba con Gonzalo Pampinato y con Leo Calcaño. Festejamos un 8º puesto porque habíamos ganado plata. La única vez que un equipo nacional ganó plata, lo festejamos con Montonera ahí en pleno Louvre, fue buenísimo. Quedamos octavos, fue una marca histórica, fuimos los únicos en cobrar guita en equipos. Fue un mundial casi soñado, te diría, no estábamos ni en el radar y de repente, o sea, si nos había puesto Diego, Trovich en algún momento, pues desaparecimos. Yo desde que tengo 15 años empecé a viajar con Magic, vine a jugar la primera vez acá unas carnicerías para entrar. No pude entrar ese nacional, pero crecí un montón como jugador. Recordame cómo fue tu primera experiencia viajando para jugar Magic. Cuando fuimos a Roma la semana anterior, yo aproveché para hacer turismo porque no conocía, mis abuelos son de Italia y yo tenía el sueño de conocer Roma. Estábamos parando los 3 en el mismo departamento y ellos no salían, se quedaban jugando y yo no lo podía creer, qué sé yo, a ellos no les interesaba, pero estando ahí es como que no podés no salir. Y mi primera experiencia fue increíble, fue a Honolulu, Hawái. Mi primer Pro Tour, la primera vez que viajaba fuera del país, un vuelo largo, 28 horas, un Pro Tour gigante, lleno de gente, en un lugar increíble, me deja Finkel afuera el día 2. Cada vez que le cuento a la gente que fui a Hawái a jugar Magic, no lo pueden creer. Creo que en el 2001 fue, en el Palace de Glade que jugamos nacional, era en Toronto, la verdad era chico, le disfruté mucho, nos quedamos bastante tiempo en Toronto jugando con la gente de allá. No, la verdad que gané y no podía creer, como digo, no sé, ir a jugar un Pro Tour era muy increíble, y todo el Pro Tour fue increíble, viajar con el pasaje gratis, después allá no me fue muy mal, gané plata, estuvo muy bueno, toda la experiencia fue increíble, la experiencia del primer Pro Tour fue increíble. Podés llegar a jugar, digo, no es que vas a jugar contra un profesional y no vas a tener chance de ganarle. Se puede llegar a ser más difícil porque claramente tiene mucha más experiencia que vos y todo, pero así de a poco la vas ganando. Contanos qué significó para vos representar a Argentina. Desde que me interioricé en el juego, sería el juego competitivo, y empecé a conocer el tema de los viajes, el que uno puede viajar, el tema del mundial y todo el folclore, siempre había sido mi sueño. Tuve la suerte de en el 2009 hacer team nacional, tener la posibilidad de viajar a Roma con 2 amigos, y es la mejor experiencia del mundo, lejos. Como jugador de Magic es increíble. Te sentís ahí como que estás representando al país en serio.
jugás ahí con tus otros 2 amigos por Argentina, no jugás por vos, eso es lo que está bueno. Siempre pongo a remera Argentina cuando juega el Mundial, estaba muy bueno, incluso jugar en el equipo nacional era muy bueno porque como jugaban en todos los países, tenía la banderita, es toda una mística distinta que no se da nunca. Mirá, la verdad que significó mucho. En principio uno dice, no, este juego capaz que es individual, este juego soy yo, en mi nombre, apellido. Cuando vas a jugar un mundial y tenés un equipo y la bandera está arriba tuyo, te cambia. Por más que sea un juego, por más que sea, no sé, algo que para algunos es una pavada, para uno es una representación. O sea, para cualquier jugador de fútbol, jugar un mundial es lo mejor que le puede pasar. Para mí era eso, era un sueño y lo pude cumplir. Y lo pude cumplir siendo abanderado. Y realmente me resentí representante y cada vez que le ganaba a alguien yo miraba de qué país era. Yo le estaba ganando un país, no le estaba ganando a alguien. Era así. Y me gustó el mazo, me pareció una buena opción más que nada con todo el metagame que hay ahora. Es un mazo que estuve jugando toda la temporada. Son los mazos que suelo elegir. A la hora de hacer una jugada te dan más opciones. Lo estoy testeando hace como 2 meses, cambié varias cartas, hoy por fin rindió oro. Lo que tiene bueno es que nadie se lo espera, entonces generalmente es muy fácil dejarlo en 3 al oponente y tirarle eso por la cabeza y que el otro se te quede mirando. Vengo jugando desde que salió y es un mazo agro que tiene late game y me está yendo muy bien con el mazo. Elegí jugar Junk, pero una especie de Junk Reanimator contra Junk. Y la verdad que era un mazo que lo fui testeando, me empezó a ir bien en algunos torneos, y caí acá y me fue. Era lo que lo pude armar para Ríos, después me fue muy bien y entonces ahora sigo jugando ese mazo. Sergio, acabas de ganar
el primer clasificatorio para la nueva Copa Mundial de Magic. Contanos de dónde venís y cómo fue este torneo para vos. Bueno, yo soy de Roja, provincia de Buenos Aires, pero realmente soy jugador de Rosario. Realmente una experiencia inexplicable. Creo que este de hecho es mi segundo clasificatorio para el mundial que juego. Y es increíble haber llegado a la final y ganar el torneo, sinceramente. Hubo matches muy complicados, pero igualmente la remé como pude y bueno, salí adelante, por suerte. Y pensando en lo que fueron estas 9 rondas más 3 partidos en el top, ¿hubo algún momento en el que sentiste que este podía ser tu torneo? Creo que fue el de la final, el último top deck, por más que fue la montaña. Y la montaña esa me dio el partido si me hubiese robado esa montaña, sinceramente no. ¿Y qué casteaste? Un Hellrider. Y bueno, ya tenías 5 bichos en la mesa, era pegar y ganar el partido. Bueno, ahora vas a tener que viajar y vas a jugar la Copa representando a Argentina. ¿Qué sentís al respecto? En este momento estoy tan emocionado que no te puedo explicar. Tengo todas las ganas de representar al país, de sacarlo adelante y que Argentina empieza a tomar más renombre a nivel mundial, porque es un país que tiene muy buenos jugadores y sinceramente se merece eso. Se merece que lo vean más, con un nivel más serio, con un crecimiento que actualmente tenemos, que cada vez hay torneos más grandes.